dólares. Raúl Mateos, director de WTW Investment en España. Raúl, bienvenido. Muchas gracias. Vienes a presentarnos ese estudio sobre activos mundiales de pensiones que elabora el Instituto Thinking Ahead de WTW. ¿Cuáles son los principales cambios entre los grandes inversores en su estrategia de inversión y cartera en este momento de incertidumbre? Yo creo que los principales cambios que se han dado en estos últimos años fundamentalmente vienen por la parte de los alternativos. Había un peso hace casi 20 años, que fue cuando empezamos a reportar este estudio, de aproximadamente un 9%, y hemos pasado ya 20 años después, 2 décadas después, a un 23% de inversión en alternativos, que básicamente son diversificadores o son mercados privados, private equity, real estate, infraestructura. Todo a costa de la inversión en activos cotizados, principalmente por el lado de la renta variable, y por ahí viene buena parte de los cambios, que si bien, dicho así, suenan a muy poco, es un cambio relevante. Estamos hablando de multiplicar el peso de la inversión alternativa en un 150%. ¿Cuáles son los principales temas de interés para estos fondos, más allá de los cambios en las carteras? Y más allá de los temas macro que dominan el día, yo creo que fundamentalmente vienen por el lado de la sostenibilidad, ¿vale? Es decir, hay un foco fundamental en la parte de la lucha contra el cambio climático y en los activos que incorporas ahí para intentar ayudar y aliviar, por decirlo así, ese cambio climático. Vienen por otra parte por el lado de la actividad colaborativa con algunos players en el mercado, que eso ya yo creo que se puede ver en alguna sección en concreto dentro del documento, y también vienen por el lado de la necesidad que hay en el mercado por la estandarización de las métricas de sostenibilidad y el reporte. Es decir, hay mucho cambio, hay mucha disposición de información relativa a la parte sostenible, la parte extrafinanciera de las carteras, y en esa parte extrafinanciera yo creo que lo que está demandando la industria es una mayor homologación dentro de las métricas extrafinancieras y que el acceso sea equiparable, porque en buena parte de la industria todavía digamos que faltan a día de hoy estándares comunes o asimilables. En este entorno macro, ¿es el final de la era del dinero barato? Eso sí que nos ha quedado ya claro, pase lo que pase, no se va a volver a un entorno de menos 0,5%. Yo creo que eso queda atrás durante un tiempo, al menos de medio plazo, está claro. Vamos a ver cómo se capean las incertidumbres que hay por delante, pero yo creo que hemos pasado a una etapa en la que los tipos son mucho más altos de lo que teníamos hace 3 años. Esos tipos van a permanecer probablemente en positivo durante un tiempo de medio largo plazo, porque hay que luchar contra, digamos, la amenaza de la inflación, y los tipos tienen que ayudar a corregir, por decirlo así, ese escenario de elevada inflación. Y por el otro lado también la reducción de la oferta monetaria, de la masa monetaria que hay a disposición de los mercados en este momento. Y eso te lleva a mercados más volátiles, prolongados en el tiempo, donde nos habíamos olvidado de la volatilidad en los últimos 10-15 años como consecuencia de la acción prolongada de los bancos centrales en el mercado. Y eso a lo que te lleva, fundamentalmente trasladado a la cartera, es donde veníamos de un incremento sustancial continuado de la inversión en private equity, real estate, infraestructuras, probablemente veamos de nuevo resurgir los instrumentos, bueno, los diversificadores o lo que podemos llamar hedge fund, estrategias de smart beta, que teníamos abandonadas, entre otras cosas porque no le veíamos rédito ante una acción continuada de los bancos centrales. No había volatilidad en el mercado, eran pendientes continuadas hacia arriba, sacar provecho a esa volatilidad no era posible. Ahora la volatilidad ha vuelto, por lo cual esos instrumentos que teníamos demonizados, hastiados, no veíamos valor, aparecen de nuevo por diferentes escenarios macro, diferentes escenarios de tipo, diferentes escenarios de economía, que todo se traduce en más volatilidad y más campo abierto para poder operar con esos instrumentos en el mercado. Hay una necesidad de luchar contra el cambio climático y ese proceso de descarbonización en la cartera. Nos comentabas antes que ese era uno de los ejes transversales. ¿Cómo llevarlo a la cartera? Y sobre todo es fundamental mantenerlo para el medio y largo plazo, para no fijarnos en el hoy, sino para fijarnos que esto al final donde crece es a largo plazo. No, sin duda. Yo creo que hay un terreno importante y es casi hay que echar la vista atrás. Es decir, donde aproximadamente hace nada hemos empezado a hablar de el clima en las carteras y fundamentalmente por el lado de la renta variable. Hay mucha solución en el mercado disponible a día de hoy, o renta fija. Ese camino lo empezaron los grandes fondos de pensiones hace 5 años. En 2016-17 empezaron los primeros movimientos de grandes fondos de pensiones. Cuando hablo de grandes fondos hablo de CalPERS, de PGGM, de toda la familia de fondos suecos que son los AP. Al final, entre todos esos inversores podemos hablar de
el tamaño del PIB de la economía española, si lo juntas todo eso, pues todos esos inversores hace más de 5 o 6 años empezaron a hacer sus primeros compromisos de reducción de huella de carbono en cartera, cuando ninguno de los demás sabíamos lo que era. Ellos empezaban ya a hacerlo. Y empezaron a hacerlo en la renta variable y en la renta fija. Empezaron a incorporar soluciones en sus carteras o revisando con sus gestores en las carteras las acciones que tenían y empezaron a reducirlo. Esos inversores ya empezaron a hacer relativamente poco a incorporarlo en los mercados privados y ahí empezaron a incorporar, sobre todo de la mano del real estate y la infraestructura, activos que neutralizaran emisiones y muy probablemente lo que veamos es en lo que hablábamos antes de los diversificadores como elemento para protegernos de este mercado o ayudarnos a capear este mercado, muy probablemente veamos estrategias que operan ya dentro de la lucha contra el cambio climático, como pueda ser el carbon offsetting, los derechos de carbono o de neutralización de las emisiones de carbono como un instrumento para operar en cartera, y muy probablemente veamos otros instrumentos como el reaseguro contra el cambio climático o el trading de energía para operar en esos mercados precisamente e ir de la mano con todos esos grandes inversores en la reducción de las emisiones en cartera. ¿Qué acciones realizan más allá de la lucha contra el cambio, la lucha contra el clima y qué aspectos centran el interés de futuros desarrollos en este área para grandes inversores? Yo creo que ahí hay un campo claro que es, han iniciado un movimiento los propios tenedores, los propios asset owners, los propios fondos de pensiones con sus gestores en cartera para intentar alinear sus objetivos, persiguiendo fundamentalmente ese fin último de la sostenibilidad y mejorar el sistema, pero también hay un movimiento en el que todos esos inversores entre ellos han empezado a operar en líneas de negocio comunes. Y me explico, TCFD es algo común fuera de España en el mercado anglosajón, todos ellos lo respaldan PRI, son firmantes de PRI, TNFC, aparecen otras muchas siglas dentro del mercado que lo que hacen es que operan en silos comunes y en departamentos comunes y en líneas de actuación comunes. Esas líneas de actuación van en esa reducción y en esa reducción de huella de carbono y mejora de la lucha contra el cambio climático y sobre todo hay que tener en cuenta que esos inversores entre ellos suman más de 52 billones de dólares de activos, que son 2 veces el PIB de Estados Unidos. Si todos esos grandes inversores operan en una línea de actuación conjunta con objetivos asimilables, lo que harán será transformar el resto de la industria porque al final son líderes en el mercado. No olvidemos que los grandes fondos de pensiones o los fondos de pensiones en su conjunto son el primer inversor dentro del mercado mundial de la industria de asset management. Muchísimas gracias, Raúl Mateos, director de WTW Investments en España. Vaya día. Buen día, buen negocio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. 10:15 de la mañana, Marta y Ser, viene el día cargadísimo.